Amén. Amén. Estamos en Juan capítulo 8, estamos volviendo a la serie a la cual comenzamos desde el principio. La semana pasada escuchamos de la conferencia en Detroit que tuvimos con todos los otros hermanos que están en este gran movimiento ahora. La semana antes de eso nosotros habíamos hablado de la adúltera, habíamos comenzado una serie de 2 partes que se llama la adúltera y los hijos del diablo. La adúltera y los hijos del diablo. Pues hace 15 días nosotros escuchamos de la adúltera. Ahora esta semana nosotros vamos a escuchar sobre los hijos del diablo. Vamos a hacer una predicación expositoria, entonces vamos a tomar un tiempo para ir versículo por versículo y vamos a ver exactamente qué es lo que dice la palabra de Dios el día de hoy, lo que siempre ha dicho desde el principio. Vamos a comenzar el enfoque va a ser en el versículo 39, pero vamos a volver con eso al principio donde queremos comenzar. Pero miramos el versículo 39 para ver cuál es el enfoque. Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si Dios fuese vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ese es el enfoque de lo que vamos a ver ahorita. Para mí, ese es lo que es el enfoque de todo lo demás del capítulo. Vimos la primera parte, se trata de la mujer adúltera, y ahora se trata de los hijos del diablo. Y yo creo que ellos están interrelacionados con el sentido de que los fariseos vinieron trayendo a la mujer que supuestamente encontraron en adulterio, y ellos quisieron acusarle a ella, quisieron condenarle a ella, pero ya aprendimos hace 15 días que la ley dice que no le pueden acusar si es el caso de que si ellos mismos son culpables del mismo pecado, del mismo delito, del mismo problema. Y Jesucristo, vimos en las Escrituras, decía siempre de los fariseos y de los saduceos y de los escribas y de los que interpretaban la ley, que era una generación perversa y adúltera. Entonces cuando ellos vinieron, no trajeron a la mujer y al varón, sino que solamente trajeron a la mujer. Vinieron y ellos mismos fueron culpables directamente de la boca del Señor Jesucristo. En otras escrituras estaba diciendo de que ellos fueron culpables de adulterio, y también que cuando ellos se fueron quedó nomás él y la mujer, y él no fue testigo, no vio el acto que sucedió, no podía ser testigo, y además la ley decía y dictaba de que no podía poner a la muerte a una persona a la boca de un solo testigo, sino que tenía que ser al menos 2 o 3 testigos. Ahora, comenzamos ahí en versículo 19, versículo 19. A través de todo esto nosotros vemos una cosa clave. Los fariseos no creen a Jesús. Los fariseos no creen a Jesús. Vamos a ver primero qué es lo que no creen sobre Jesús. Primero, no creen que Él es el Hijo de Dios. No creen que Él es el Hijo de Dios. Comenzaremos en versículo 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces otra vez estamos viendo lo que vimos en el Juan capítulo 7, cómo es juzgar justo juicio. Él no lo está haciendo de sí mismo, sino que lo está haciendo con el respaldo, con la autoridad de Dios el Padre que está en el cielo. Seguimos con versículo 17. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero.
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Versículo 19. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, ellos no creen que es el Hijo de Dios. Le están haciendo la pregunta, ¿dónde está tu Padre? Así con sarcasmo, como que, neta, ¿dónde está tu Padre? ¿Cómo vas a decir, Charlie? ¿Cómo vas a decir que tu Padre es Dios que está en el cielo? ¿Cómo vas a decir que tú eres el Hijo de Dios? ¿No? La siguiente cosa que nosotros vemos, ellos no creen que Él es Dios. Ellos no creen que Él es Dios. Bueno, antes de que nosotros vayamos a eso, primero vamos a ver, guarda el lugar en Juan 8 y vamos a 1 de Juan capítulo 5, por favor. Primero vimos que ellos no creen que Él es el Hijo de Dios. Él no es el Hijo de Dios conforme a lo que ellos dicen. Entonces, si ellos no creen a Él por su palabra, eso quiere decir que ellos le están diciendo mentiroso. Y nosotros vemos eso en el pasaje famoso en 1 de Juan capítulo 5, donde comienza el versículo 10, donde dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Entonces ahí mismo vemos que ellos no creen a Dios, ellos le están haciendo mentiroso a Dios, le están diciendo al Hijo de Dios, Dios mismo manifiesta en la carne, hey, no te creo, no te creo que tú eres el Hijo de Dios, no te creo que tú eres el Hijo de Dios y que Dios es tu Padre, no te creo. Entonces le están haciendo mentiroso. Dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por lo tanto, como ellos rechazaron a Él diciendo que Él no es el Hijo de Dios, ellos no tienen al Hijo, ellos no tienen la vida. Y en otra parte, en Juan 3:36, sabemos que la ira de Dios está sobre ellos. Regresamos a Juan 8, por favor. Juan capítulo 8, estamos ahí en 1 de Juan, vamos a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Hay otra definición de quién es mentiroso en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, versículo 21. 1 de Juan 2, 21, la Biblia dice, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Entonces, ahí vemos lo que es una definición de un mentiroso, pero a la vez vemos que ese mentiroso es anticristo porque rechaza al Hijo, por lo tanto también no tiene al Padre. Si no tiene al Padre, no tiene al Hijo, no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Si ellos reconocen al Hijo, tienen al Padre también. Entonces vemos que los fariseos y los saduceos, los judíos que están presentes, ellos no tienen al Padre, aunque ellos dicen que ellos son de Dios. Regresamos a Juan 8. Vemos que dice que no cree que Él es Dios. Vemos que dice que no creen que Él es Dios. Seguimos en versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿se ha de matar a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esa es la primera vez que vemos aquí en el pasaje que el Señor Jesucristo dice esas palabras claras. Yo soy. Yo soy. Si podemos regresar en nuestras Biblias, por favor, guarde lugar en Juan 8. Regresamos en nuestras Biblias al libro de Éxodo, por favor. En el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, es el segundo libro del Antiguo Testamento. Y esto no lo encuentro en mis notas, en mis apuntes, entonces lo voy a intentar buscar rapidito de memoria. Estamos en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 es cuando Moisés conoce por la primera vez a Dios. Y aquí es donde nosotros vemos a cuál está citando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 8. Comenzamos en Éxodo 3, versículo 13.
Y dijo Moisés a Dios, he aquí, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todas las generaciones. Regresamos a Juan 8. Estamos viendo ahí la primera vez en Éxodo capítulo 3 que el Señor, Dios, Jehová, viene y le dice a Moisés, yo soy. Ese es su nombre para siempre. Entonces lo vemos la primera vez en Juan 8, en versículo 24. Seguimos en versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Y Jesús le dijo, el mismo que os he dicho desde el principio. Vimos desde el principio, Él dijo que yo soy, ¿no? En el mero principio, en el principio Dios creó la tierra y, Dios creó el cielo y la tierra. Y al principio de Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo soy, dice el Señor. Seguimos en versículo... Ya perdí mi lugar, perdón. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Mas no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Otra vez, Él dice, yo soy. Otra vez está invocando el nombre de Dios su Padre, diciendo que Él también es Dios. Dice, entonces entenderéis que yo soy. Pero ¿cuándo es ese entonces? En versículo 28 dice, entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, refiriendo a cuando ellos lo van a levantar en la cruz, cuando ellos le van a ejecutar, le van a poner, colgar en la cruz para que muera. Ellos van a darse cuenta cuando le matan que Él es Dios. Guarde lugar ahí, vamos a Zacarías capítulo 12, por favor. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12 es distinto porque nosotros vemos que cambia el tenso, la conjugación de los verbos. Vemos al principio, si comenzamos en versículo 7, comienza de un sentido, de una conjugación, está hablando sobre el Señor. Vamos a ver cómo cambia. Versículo 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y la gloria del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Ahí es donde vemos que cambia. Originalmente está hablando sobre Jehová, está hablando sobre Dios, está hablando sobre el Señor. Y ahora, versículo 9, nosotros vemos un cambio y dice, será que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Versículo 10, y yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. ¿Quién puede derramar el espíritu de gracia y de oración? Sino que Dios. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Ahí mismo está profetizando de la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Y a quién fue lo que traspasaron? Traspasaron al Señor Jesucristo, que cuando Él estaba colgado en la cruz, se acuerda que el soldado romano vino así con una lanza y le apuñaló para ver si, bueno, no para ver si estaba muerto, pero sí para ver si estaba muerto, y le salió agua y sangre. Dice que traspasaron a Él. Y originalmente está hablando sobre Dios, luego cambia a la conjugación de la yo, de primera persona, yo. Y será que en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y yo, no dice ahí, pero sabemos de derramaré, esa es la conjugación de la forma yo. Y yo
derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién es el mí? Si él está diciendo yo, él está hablando de sí mismo, está hablando Dios de sí mismo, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Antes de que tuviéramos el Nuevo Testamento, esa escritura ha de haber sido así, bastante confundida así para todos los demás que lo estuvieran leyendo, cambiando así las conjugaciones, luego diciendo, hablando de mí, luego hablando de él, pero en la misma oración, en la misma frase, en el mismo versículo, cambiando de ese modo. Pero ahora nosotros sabemos que Dios son tres en uno, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, el Padre, Hijo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Volvemos a Juan 8, por favor. Juan 8. Entonces ahora la segunda vez que él está diciendo, diciendo sin diciendo, querer sin querer. Él está diciendo, soy Dios, yo soy. Versículo 28 dice que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así hablo estas cosas. Versículo 29. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Quiere decir que ellos fueron salvos, porque sabemos que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Versículo 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ahí es donde nosotros escuchamos esas palabras famosas diciendo de que así somos sus discípulos, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Así que ellos, los fariseos, no creen a Jesús. ¿Cómo no creen a Jesús? No creen que Él es el Hijo de Dios, lo que vimos. Ellos no creen que Él es Dios. No creen que Dios es su Padre. Siguiendo el versículo 33, vemos que ellos creen que Abraham y Dios son sus padres. Seguimos el versículo 33. Le respondieron: simiente de Abraham somos, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Guardamos el lugar ahí por un momento. Vamos por favor a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Este lenguaje me recuerda de lo que sucede en Gálatas capítulo 4, lo que escribió el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 4, deje un momento para que yo llegue ahí también. Pero voy a repetir otra vez lo que dice. Dice, Jesús le respondió en versículo 34, de cierto os digo, todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Jesucristo está reconociendo de que ellos son simiente de Abraham, físicamente, porque ellos sí descendieron de él. Pero Él está diciendo de que ellos son esclavos al pecado y que los esclavos no permanecen en la casa para siempre. Estamos en Gálatas capítulo 4 y nosotros vamos a ver en versículo 22 quiénes son los hijos de Abraham. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero él de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa, lo cual es una alegoría, diciendo de que esa es una comparación, este es un símbolo, ese es algo simbólico. Tenemos que prestar atención, porque estos son los dos pactos, el uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar, así se llamaba la sierva, la esclava de Abraham.
Agar, lo cual su esposa Sara le había dado para que él entrara a ella y para que concibiera simiente para darle a ellos. Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ahora nosotros sabemos que ella no literalmente es el monte Sinaí, sino que alegóricamente es el monte Sinaí, representando, comparando. Seguimos ahí, que corresponde a la que ahora es Jerusalén y está en servidumbre con sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Los que ahora están en Jerusalén, los que corresponden a Arabia, lo que es el monte Sinaí, lo que es Agar, la esclava, la sierva. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros, porque está escrito: alégrate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Está hablando ahora del otro hijo, no de Ismael ahora, sino de Isaac, el hijo que nació según la promesa de Dios, que Dios dijo que ellos iban a concebir y tener un hijo. Versículo 29. Pero como entonces el que nació según la carne, hablando de Ismael, perseguía al que nació según el Espíritu, hablando de Isaac, así también es ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Aquí viene: echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Volvemos a Juan capítulo 8, por favor. Entonces vemos este tema de esclavitud y de libertad. Vemos que Jesús dice que el que comete pecado es esclavo al pecado, y el esclavo no permanece en casa para siempre, sino que la sierva, la esclava, se echa fuera de la casa por lo que tiene. Dice que si uno ofende en uno, hablando de la ley, si uno quiere guardar toda la ley pero ofende en uno, es culpable de todo. Porque ellos son siervos del pecado, porque ellos están bajo la maldición, ellos no están bajo la gracia, porque ellos no creen Jesús, ellos no creen que es el Hijo de Dios, ellos no creen que es Dios, no creen que Dios es su Padre. Ellos creen que Abraham y Dios son sus padres, pero están creyendo en Dios el Padre, no están reconociendo a Dios el Hijo, y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Seguimos en versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Ahora vemos una pista que está diciendo que su Padre no es Dios. Según el Señor Jesucristo, Él está diciendo, y Él no miente, Él está entonces diciendo la verdad. Pero como ellos no le creen, no creen que es Jesús, no creen que Él es el Hijo de Dios, no creen que es Dios, no creen que Dios es su Padre, ellos siguen así incrédulos, y vamos a ver lo que sucede. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces nosotros recordamos que Juan el Bautista estaba diciendo que no vayan a decir que ellos son hijos de Abraham. Dice que si fuera posible, esto no está en mis notas, pero ahorita lo estoy intentando recordar. Dice que si fuera posible, ¿cómo va? Que estas piedras, que Dios puede de estas piedras, de estas rocas, a engendrar hijos para Abraham, algo así parecido, diciendo a ellos que no deberían de decir que ellos son hijos de Abraham. Seguimos ahí en versículo 40. Mas ahora, Jesús dice, mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Otra vez señalando que no tienen padre, que es Abraham, no tienen padre, que es Dios. Le dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Bueno, primero dijeron que su padre era Abraham. Él está diciendo que vosotros no sois de Abraham. Ahora ellos están diciendo que tienen un solo padre. Pues ¿cuál es? ¿Abraham o Dios? Ellos dijeron primero que era Abraham, ahora están diciendo de que su padre es Dios. Pero seguimos ahí, ¿dónde dejé? ¿Qué versículo quedamos, perdón? 42, ok. Jesús entonces les dijo: porque yo, Padre que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo: si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Otra vez Él está diciendo de que yo soy el Hijo de Dios,
Dios es mi Padre, a la vez diciendo ya 2 veces, yo soy, refiriendo al Antiguo Testamento, está dándoles pistas, decir sin decir, que Él es Dios, es el mismo yo soy que envió a Moisés a hablar con el faraón, a decirles que suelta al pueblo de Israel. Entonces vemos que los fariseos no creen a Jesús porque no creen que Él es el Hijo de Dios. No creen que Él es Dios y que Dios es su Padre. Ellos creen que ellos mismos son hijos de Abraham y ellos mismos creen que son hijos de Dios. Pero Jesucristo, el Señor Jesucristo, está diciendo que no, sino que vamos a ver de quién realmente son hijos ellos. Versículo 43, aquí viene la bomba. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice Cristo. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Él está diciendo claramente que ellos no son de Dios, sino que son hijos del diablo. Ahora, son unas cosas que suceden en este pasaje, y nosotros antes de ver lo que sucede en este pasaje, vamos a examinar unas cosas conforme a la Escritura, que define o que describe más bien lo cual es un hijo del diablo. Vamos primero, guarda el lugar en Juan 8, y vamos a ir a Jueces 19. Ustedes seguro ya conocen la historia, ya saben la historia de lo que vamos a leer, pero vamos a ver claramente qué describe lo que son los hijos del diablo. Jueces capítulo 19. Comenzaremos en hay demasiado aquí. Vamos a comenzar en el versículo 22. Básicamente esta historia está hablando de una pareja que un hombre y su concubina, ellos están viajando, llegan a la casa de un anciano en un pueblo que ellos no conocen, lo cual es un lugar donde quedan los benjamitas, los que son de la tribu de Benjamín. Y dice en versículo 22, comenzamos la historia, seguimos la historia donde dice, y estaban gozosos, ellos están dentro de la casa, están comiendo, están tomando, ellos están haciéndose gozosos, y estaban gozosos, he aquí, que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial. Ahora, Belial en el Antiguo Testamento es sinónimo con Belial, lo que vemos que dice luego en el Nuevo Testamento y en otras partes, Belzebú. Todos estos son nombres sinónimos para lo que es el diablo. Aquí mismo dice que hombres hijos de Belial rodearon la casa, golpeando las puertas y diciendo al hombre viejo, dueño de la casa, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Pero aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo que aquel hombre tomó a su concubina y la trajo a ellos, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía y vino la mujer, cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que se hizo de día. Y levantándose de la mañana, su señor abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate y vamos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y escuchándola y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 pedazos, y los envió por todos los términos de Israel. Y todo el que lo veía decía, jamás
Jamás se ha hecho ni visto cosa semejante desde el tiempo que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, dad consejo y hablad. Entonces, lo que nosotros vemos en la historia, lo que sigue después, es una gran guerra, una gran batalla entre los benjamitas y los demás de los hijos de Israel. Y en ese entonces ellos matan bastante a los benjamitas porque ellos se habían convertido a ser hijos de Belial, se habían convertido a ser hijos del diablo. Jesús en Juan capítulo 8, volvemos a capítulo 8, vemos que Él dice que ellos hacen las obras de su Padre, de vuestro Padre. Dice que ellos hacen las obras de Él, que ellos son de su Padre, el diablo. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció la verdad porque no hay verdad en Él. Entonces vimos un ejemplo de lo que hacen ya los hijos de Belial, los hijos del diablo. Los deseos del padre de ellos, el diablo, es lo que ellos hicieron en Jueces capítulo 19. Ellos violaron a esa pobre mujer. Ellos mataron a esa pobre mujer simplemente porque no podrían controlar sus propias ganas y ellos deseaban simplemente hacer mal. No querían hacer nada bueno, querían hacer nada más el mal porque ese fue el deseo de su padre, el diablo. Seguimos vamos a ir a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, vamos a ver otro ejemplo de los hijos del diablo en la Biblia. 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 1 Samuel capítulo 2, voy a llegar ahí. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, Mas los hijos de Elí es un sacerdote, Elí es un siervo de Dios, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían a Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, mientras era cocida la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos y lo metía en el pero, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes que quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y se le respondía al varón: queme la grosura primero, y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Ahora, eso no es lo que Dios mandó en la ley anteriormente, en los primeros 5 libros de la Biblia, lo cual se dice la ley o el Torah, sino que decía que tenían que cocer, lo tenían que asar, y los sacerdotes no podían comer ni de la sangre, ni de la grosura, porque ese permanecía para Dios. Seguimos en versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su esposa, diciendo: Jehová te dé simiente de esta mujer en lugar de este préstamo que es hecho a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y Elí era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Estos son los hijos de Belial. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si un hombre pecara contra otro, el juez le juzgará. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto quitarles la vida.
Eso es lo que nosotros vemos el ejemplo de los hijos de Belial, los hijos del diablo que se encuentran en la Biblia. Dios quería quitarles sus vidas de estos jóvenes porque ellos ya eran hijos del diablo. Ellos ya se habían cruzado una línea de cual no podían regresar. Todo lo que ellos imaginaban, todo lo que ellos hacían, todo lo que ellos querían hacer era malo. Igualmente como vemos que Jesús está diciendo en Juan capítulo 8 sobre los fariseos, sobre los saduceos, sobre los que quieren hacer los deseos de su padre, el diablo. Por falta de tiempo vamos a volver a Juan capítulo 8. Sabemos que los hijos del diablo en otras partes de la Biblia se dicen reprobados. Nosotros conocemos el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 1. Recordamos que dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosos. Voy a ir ahí, ustedes no tienen que ir ahí por cantidad de tiempo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Ahora, lo que no conviene serían los deseos del diablo. El diablo es asesino, el diablo es mentiroso. La Biblia nos dice en Proverbios 6 que Dios odia las lenguas que hacen mentira. Dice que odia al falso testigo, odia a la persona que dice mentiras. Entonces dice aquí en Juan capítulo 8 que el diablo quiere mentir, el diablo quiere asesinar, quiere matar, solo quiere destruir. Son los deseos del diablo. El padre de los sacerdotes fariseos y saduceos. Podemos ver otra vez en Génesis 19 un ejemplo de los hijos del diablo. No les dicen explícitamente hijos del diablo, pero vemos nosotros el mismo clase de comportamiento en Génesis capítulo 19, cuando todos los hombres de Sodoma y Gomorra vienen y tocan a la puerta de Lot y dicen: ¡Oye, saca a esos hombres para que los conozcamos! De la manera que Adán conoció a Eva y ella concibió y dio a luz un hijo. Vemos entonces los que quieren ir y hacer esas cosas tan asquerosas. Vemos que las personas que quieren rechazar a Dios, a los que no creen a Dios, a los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es su Padre, Dios los entrega a una mente reprobada cuando ellos no quieren guardarlo en su conocimiento, cuando ellos le rechazan tanto a Dios. Dios, a final de cuentas, rechaza a ellos. Estos son los hijos de Belial, esos son los hijos del diablo. Eso sucede cuando rechazan a Dios. Hay una segunda opción, hay un segundo ejemplo cuando Dios rechaza a una persona y ellos se hacen reprobados. Vamos en nuestras Biblias, por favor, a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Todo el mundo nace con la oportunidad para recibir la salvación del Señor Jesucristo. Todo el mundo tiene la oportunidad para escuchar el Evangelio, porque la Biblia dice que nuestras voces fueron por todo el mundo. Cada quien sabe quién es el Señor Jesucristo. Cada quien tiene la opción para poner su fe en Él o para poner su fe en otra cosa o para decidir a ser incrédulo. Vemos que hay algunas personas que pierden esa oportunidad cuando llega un cierto momento. Estamos en Apocalipsis 20. Sabemos que en el versículo 18, donde la Biblia dice: porque yo testifico a cualquiera que oiga las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Nadie quiere esas plagas. Pero aquí viene el chiste, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, y si alguno quitare de las libros del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, la gente se confunde porque piensa que el libro de la vida es un libro en donde cuando uno recibe a Cristo le apunta su nombre. Pero en ninguna parte de las Escrituras uno va a encontrar donde dice que alguien está escribiendo el nombre de cada quien en el libro de la vida, sino antes del principio del mundo, sino que antes de la fundación del mundo, antes del principio de los siglos.
Todos comienzan en el libro de la vida. Pero cuando ellos mueren sin Cristo, cuando ellos mueren sin poner su fe en el Señor, en Dios, cuando ellos mueren o antes de que mueran, cuando se entregan a una mente reprobada, cuando llega el momento de que ellos ya no tienen esperanza de salvación, la Biblia habla de que sus nombres son borrados del libro de la vida. Nunca habla de escribir en el libro de la vida, sino más habla de borrar nombres del libro de la vida. Dice aquí mismo, si es el caso de que si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cada quien tenía su parte, pero ellos ahora han perdido su oportunidad porque ellos han jugado con la palabra de Dios y han quitado algo de las palabras del libro de esta profecía. Volvemos a Juan, capítulo 8. Entonces, esas son dos categorías de personas que se pueden convertir a ser hijos del diablo. Ya vimos a la persona que fue entregada a una mente reprobada. Por tanto, de rechazar a Dios, Dios rechazó a ellos. Vimos ahora en Apocalipsis 22, una persona que ha perdido su parte, ha perdido su lugar en la ciudad santa y del libro de la vida, porque ellos han jugado, ellos han sacado palabras de la palabra de Dios. La tercera categoría, bueno, hay varios, como dos otros. Uno se trata de, vamos a Apocalipsis capítulo 13. La persona que recibe la marca de la bestia. No, ese sí es otro sermón, pero lo vamos a tocar porque está ahí. Vamos a comenzar en versículo 16. Dice, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno puede comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Brincamos a capítulo 14, versículo 10. Capítulo 14, versículo 10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Versículo 11, y el humo del tormento de ellos sube para siempre y jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces ya vimos que es una persona que ha rechazado a Dios. Ya vimos que es una persona que ha quitado palabras de la palabra de Dios, ha jugado con la Biblia, ha jugado con las Escrituras. Ellos pierden su lugar, ellos pierden su parte en el libro de la vida. La tercera persona que nosotros vimos es una persona durante los tiempos postreros que recibe la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Esta persona pierde su lugar en la ciudad santa, pierde su lugar en el libro de la vida. La cuarta persona, o el cuarto ejemplo que nosotros vamos a ver, es la persona que blasfema el Espíritu Santo. Vamos por favor a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, comenzamos en el versículo 22. Mateo 12, 22. Mateo 2, 12, 22, la Biblia dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba, y todo el pueblo estaba maravillado, y decía, ¿no es este el hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Beelzebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echo vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. De otra manera, ¿cómo puede uno entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al hombre fuerte?
y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Ya, cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hablara contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Entonces, eso es lo que nosotros queremos examinar para el Juan capítulo 8. Tengo aquí otras escrituras que hablan de ese mismo evento en Marcos capítulo 3, en Lucas capítulo 12. Básicamente es el mismo pasaje paralelo en los otros evangelios que está diciendo básicamente que la persona que blasfema el Espíritu Santo, esa persona ha perdido su oportunidad para ser salvo, porque es el pecado que no se puede perdonar. De hecho, voy a leerle, yo creo que es en Marcos, para poder clarificar. En Marcos capítulo 3 clarifica y dice cuál es blasfemia del Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículo 22. Y los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Brincamos al versículo 29. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que está en peligro de condenación eterna, porque decían, tiene espíritu inmundo. Ahora volvemos a Juan capítulo 8. Vimos primero que no creen que Él es el Hijo de Dios. Vemos entonces que ellos no creen que Él es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre. Vemos que ellos creen que Abraham y Dios son sus padres, pero Jesús los redarguye y dice que son los hijos del diablo. Vemos ahora que ellos blasfeman al Espíritu Santo. Juan capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Ellos dijeron que tenían un espíritu inmundo. Ellos dijeron que tiene un demonio. Ellos dijeron que él tiene un diablo. ¿Qué fue lo que vimos? El último ejemplo decía que si alguien blasfemare al Espíritu Santo, porque sabemos que el Señor Jesucristo, ¿qué espíritu tenía? El Espíritu Santo. Entonces, si ellos blasfemaran al Espíritu Santo, entonces ellos iban a perder su lugar en la ciudad santa. ¿Por qué? Porque ese es el pecado que no se perdona. Ahora, alguien que tiene el Espíritu de Dios, nadie puede decir que Jesús es el Hijo de Dios sino por el Espíritu de Dios, lo que dice la Biblia. Entonces, estos no tienen el Espíritu de Dios porque no son de Abraham, no son de Dios, no creen a Jesús, no creen a Dios el Padre. Por lo tanto, Él dice, ok, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y aquí lo confirma donde ellos dicen que Él tiene demonio. Seguimos en versículo 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Otra vez lo dicen, necios. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra jamás probará muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Otra vez ellos están mostrando que ellos son incrédulos del Señor Jesucristo. Son incrédulos, ellos no creen que Él es quien dice quién es. Luego vamos a ver otra vez que Jesús se declara ser Dios y lo hace de esta manera más clara ahora para que ellos puedan verlo. Versículo 54. Respondió Jesús, porque ellos preguntan, ¿quién te haces a ti mismo? Versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y vosotros no le conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Ellos están confundidos porque él está diciendo que Abraham es su padre. Abraham no es su padre. Él es su padre según la carne, sí, pero no es su padre según el Espíritu, porque ellos no están creyendo lo que dijo Abraham, lo que dijo Moisés, que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías, que iba a venir un ungido, que era Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que iba a quitar el pecado del mundo. Ellos no lo creen.
Dice el versículo 56, Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Ellos no entienden. Abraham está en el cielo. Abraham ahora está viendo en esa historia, él está viendo el tiempo en que llega el Señor Jesucristo a la tierra. Versículo 57. Le dijeron entonces los judíos, aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez, diciendo, Él es Dios, yo soy. El que está en el Antiguo Testamento que decía a Moisés, yo soy, te ha enviado. ¿Y qué fue el resultado? No le creyeron. Vemos en versículo 59. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se encubrió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos, y así pasó. Ahora, en el Antiguo Testamento vimos donde dice tantas veces, yo soy. Vimos en Génesis capítulo 15. A ver, vamos a ver rapidito y vamos a cerrar en este punto. Que Jesús es Dios. Génesis capítulo 15. Ya vimos en Éxodo, ahora vamos a ver en Génesis capítulo 15. Es interesante porque tantas veces lo menciona antes de realmente captar la atención de Moisés. Génesis capítulo 15, versículo 1, donde dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. ¿Quién fue lo que dijo eso? La palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? El verbo. ¿Quién es el verbo? El Señor Jesucristo. Dice que vino a él y le dijo, yo soy. Vamos a Génesis 15, versículo 7. Versículo 7 dice, él le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Vamos a capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, Jehová apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 41. Si comenzamos en el mero medio de la Biblia, la probabilidad vamos a encontrarnos en Salmos, luego vamos a Proverbios. Más adelantito está el libro de Isaías. Vamos a Isaías 41. Isaías 41, la Biblia dice, vamos a llegar ahí. Isaías 41, versículo 4, la Biblia dice, ¿quién ordenó e hizo esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Vamos al capítulo 43. Capítulo 43. Del mismo libro de Isaías, unas páginas a la derecha, capítulo 43, versículo 10. La Biblia dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo soy. Y no hay quien de mi mano libre. Yo lo haré. ¿Quién lo estorbará? Brincamos al versículo 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. La última escritura vamos a ver, capítulo 44, una página a la derecha en vuestras Biblias, en sus Biblias, Isaías 44, versículo 1, perdón, estaba casi en la misma página, 44, versículo 1, la Biblia dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre él que tiene sed, y ríos sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, y mi bendición sobre tu descendencia. Y ellos brotaron como entre la hierba, como sauces junto a corrientes de aguas. Uno dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
y quién como yo proclamará y denunciará esto, y lo ordenará por mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde antiguo y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces, tantas veces en el Antiguo Testamento vimos ahorita los ejemplos de que el Dios de los cielos, de la tierra y de las aguas y todo lo que hay adentro, dice, yo soy. Lo dijo a Moisés, lo dijo a Abraham, está diciendo con Isaías para decir a todo lo demás del pueblo de Israel. Y aquí mismo, regresamos a Juan capítulo 8, por favor.